¿Cómo están? ¿Ya respiraron profundo? ¿Listos? Bueno, esta es la palabra que está ardiendo en mi corazón. Es una pregunta. ¿Cuál es la principal meta de un siervo de Dios? ¿Cuál es la principal meta de un siervo de Dios? Y la pregunta que sigue es, ¿cómo avanza uno hacia esa meta? ¿Cómo avanza uno? Bueno, quiero decirles que la meta principal de un auténtico siervo de Dios no es más que conocer a Dios de verdad. Y para de esa manera darlo a conocer de verdad. Si no le conoces, no lo vas a dar a conocer. Si no lo conoces bien, no lo vas a representar. Y una liviana, ligera, superficial introducción a la persona de Dios va a resultar en una ligera, liviana, superficial presentación del Evangelio de Cristo y de la palabra de Dios. Quiero decirles esto. Estando en momentos, ustedes están familiarizados con esta frase que voy a decir, momentos de alta conciencia de la presencia de Dios, y estando en una adoración intensa en estos días, en el calor de su espíritu, en momentos de percepción profética muy sensible, he recibido estos pensamientos que les expreso. Y como introducción quiero hacer unas declaraciones proféticas. Escucha. Declaro que tu desesperación por tu problema se convierte en una desesperación por conocer a Dios. Yo declaro que tu desesperación por tu problema se convierte en una desesperación por conocer a Dios. Y yo declaro otra cosa, que habrá verdadero crecimiento y mayor intimidad con Dios en tu vida como resultado de los problemas que estás viviendo. Y también te declaro que las limitaciones que estás viendo en tu iglesia, los cambios que piensas que son negativos, el decrecimiento numérico y financiero, el Espíritu de Dios lo está usando, todo eso lo está usando como un trampolín para proyectarte, para levantarte hacia nuevas alturas espirituales. Te lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen lo creo y lo recibo? Hemos pensado que la manera en que hacemos nuestras reuniones es lo más importante, pero no es así. Lo más importante es nuestro conocimiento verdadero de la persona de Dios. Y para esto voy a enfocarme en un capítulo de la Biblia, de los libros proféticos favoritos míos, Isaías, y un capítulo muy conocido, el capítulo 6, Isaías 6. Nada más que son muy conocidos los primeros 8 versículos y poco conocidos los versículos 9 al 13. Muy conocidos los primeros versículos y muy poco conocidos los últimos. Estos son los que todo el mundo conoce. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, o sea, los cimientos, los marcos, la parte más fija, se sacudió, dice, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, dígate la palabra, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. Pero fíjense qué interesante. Toca los labios, pero quita ¿qué? Dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El pecado y la culpa no están en los labios. Los labios van a hablar de la profundidad, de las profundidades donde se encuentra la culpa y el pecado. Y el verso 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esos son los 8 versículos que son muy conocidos. Escucha los siguientes versículos. Y dijo: anda y di a este pueblo. Isaías dice: mándame a mí, mándame a mí. Entonces Dios dice: esto es lo que les vas a decir. Fíjate nada más, fíjate en el mensaje. Dice: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Estamos viendo cosas y no las comprendemos. Dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dios dice que no se convierta, que no oiga, que no entienda, que no haya para él sanidad. ¿Por qué? Ahorita vamos a entender, porque Dios estaba en un proceso de purificación, en un proceso de reducir los muchos miles que tenían una relación muy errónea, muy superficial, muy religiosa, una relación de lejos con Dios, reducir eso a un número muy pequeño de personas que verdaderamente le conocieran. Dice, y este proceso purificador es algo tremendo en el que nos encontramos nosotros. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo este proceso? ¿Hasta cuándo quieres que Dios dé este mensaje negativo, entre comillas? Dice, respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Dios dice: hasta que todo sea un desierto, hasta que no tengas ninguna muleta, ningún refugio falso, ningún apoyo en tus recursos y en lo que tú conoces. Verso 12, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina. Me encanta el último versículo. Yo te animo que vuelvas a estudiar el capítulo 6 de Isaías, pero que comiences leyendo el último versículo. El último versículo es donde está el punch. Dice: pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Wow, wow. Escucha, para conocerlo de verdad,
dije que la meta principal es conocerlo de verdad. Hay que tener encuentros continuos con Él. Encuentros que se dan cuando uno se expone y cuando Dios lo expone a uno. Fíjate. Yo hablo continuamente con pastores. Estoy preocupado. Estamos en un momento crítico. Estamos siendo probados con fuego. Estamos siendo metidos a aguas profundas. Estamos siendo expuestos a vientos y a tempestades y a tormentas que no habíamos conocido. Yo recuerdo que pensaba que el año 2000 había sido el año más difícil de mi vida. Pero llegó el año 2008 y dije, no, este fue el año más difícil de toda mi vida. Pero no, llegó el año 2020 y el inicio del 2021 y este último tiempo ha sido el tiempo más difícil de mi vida. Y escucho muchas historias similares. Estamos hablando de una clave, fíjate, un secreto, que es abrazar los quebrantamientos cada vez más impactantes. Fíjate bien, abrazar los quebrantamientos cada vez más impactantes. Y ahorita estoy viendo las imágenes de muchos de ustedes. Y quiero decirles muy personal y muy directamente que Dios está haciendo una obra, está en un proceso de darse a conocer a ti. Dios está haciendo algo nuevo a través de tus quebrantamientos. Y me refiero a que uno se expone, como ya dije, y Dios lo expone a uno. Pasan cosas que Dios permite y de esa manera Él nos está exponiendo e invitando a exponernos para recibir su trato en medio del problema. A ver, digan conmigo o piénsenlo. Su trato en medio del problema. Y aquí una clave poderosísima es la humildad. Me encantó la enseñanza del pastor Andrés. Les voy a recordar lo que ya saben, que el peor enemigo de todos nosotros es el orgullo. Y el mejor amigo de todos nosotros es la humildad. Yo estaba leyendo ayer de profetas que profetizaron que Trump iba a ganar ahora en las elecciones en Estados Unidos, que Biden iba a perder. Y algunos de esos profetas están dejando a sus esposas, sus ministerios, están buscando nada más una vida egoísta y siguen aferrados a que recibieron palabra de Dios, no son enseñables, no se humillan y están causando muchos problemas en el cuerpo de Cristo. Y siguen diciendo que son profetas de Dios, que oyen palabra de Dios y que no estaban equivocados y están diciendo cosas como el verdadero presidente de Estados Unidos es Trump. Y estoy leyendo otras cosas y estoy hablando con pastores que están en momentos críticos, están queriendo dejar a sus esposas. Y el ministerio está bajando, está desapareciendo para algunos. Escucha. Una clave poderosísima es la humildad. Sentimientos y pensamientos comunes cuando estoy en un proceso de quebranto transformador. Fíjate, ¿cuáles son algunos pensamientos? Cuando estás en un tiempo de quebranto transformador. Un ejemplo es, pensé que todo se había perdido. Lee los últimos versículos de Isaías 6. Todo se había perdido. Dios le dice a Isaías, este va a ser el mensaje característico de tu ministerio. Y fue un mensaje de quebrantamiento, de sufrimiento, de juicio. Otro pensamiento común es, nunca me había dolido nada tanto como esto que me está pasando. Esto es algo que yo he vivido nuevamente en mi vida en estos últimos meses. Una cosa, escucha, y Andrés lo decía, él anhela un avivamiento verdadero, un mover fresco. Una cosa que urge en nuestras vidas es recuperar una sed desesperante
por la presencia y por la gloria de Dios. Recuperar una sed desesperante por la gloria de Dios. Escucha, cuando las cosas no van muy bien entre nosotros y nuestros seres queridos, cuando Dios permite choques, malentendidos, confrontaciones, reacciones, enfermedades, pérdidas. Como ha habido pérdidas de vidas. Más de 300 personas de las iglesias Más Vida pasaron a la eternidad en la pandemia. Más de 3,000 pastores en el país de México durante la pandemia pasaron a la presencia de Dios. Accidentes, fracasos, pecados, errores. Escucha lo que te voy a decir. Estamos hablando de los últimos versículos de Isaías 6. A Dios le encanta cuando nos encontramos vacíos. A Dios le encanta cuando tocamos fondo. Cuando no sabemos las respuestas. He hablado con personas en estos días y les he dicho, no hay palabras. A Dios le encanta cuando no tenemos las soluciones, porque allí es donde Él puede hacer milagros y dar a conocer su carácter y dar a conocer sus atributos. Y ahí es donde podemos conocer a Dios de verdad. Cuando tocamos fondo, escuchamos una voz muy dentro de nosotros que dice: ayer pasé unas horas perdido en la presencia de Dios. Y nuevamente escuché esto. Yo soy lo que deseabas todo este tiempo. Yo soy lo que deseabas. Y también he escuchado nuevamente, todo tiene que ser sacudido y purificado. Todo. Escucha, la cosecha de almas es de suma importancia, pero no es lo primero. Lo primero es la ascendencia de la real y poderosa presencia de Jesús en tu vida y en la iglesia. La prioridad del Padre es que el Señor Jesús sea levantado. La gran cosecha, el gran avivamiento será el resultado del conocimiento de Dios avanzado en tu vida y el resultado de la presencia de Jesús en tu vida. No serán nuestros programas ni nuestros métodos que traerán la cosecha. Será la manifiesta gloria de Jesús. En una fecha memorable, en la que termina una época y comienza otra. Y ahora estamos con unas elecciones que acaban de suceder y otras que están por suceder aquí en México. En la vida de Isaías, termina una época, comienza otra, y ahí es cuando Isaías ve algo, entiende algo, le cae el 20, como decimos. Recibe una visión y revelación de la esencia, del carácter de la persona de Dios, y lo conoce como nunca en su vida, y todo su futuro cambia, porque en ese momento él es preparado para su ministerio. En ese momento su llamado es establecido, es arraigado, recibe una visión de Dios para el resto de su vida. Este encuentro con Dios establece el rumbo, el principal fundamento de su trabajo como profeta mesiánico, como estadista, como autor, como consejero de reyes y como líder espiritual genuino y extraordinario. En este momento que tiene él este encuentro en Isaías 6. ¡Wow! La verdad, ya estoy por terminar. Gracias por escuchar estos últimos minutos, aunque nos hayamos pasado un poco. La verdad poderosa extraída de esta experiencia tenía que ver con el carácter de Dios, la parte más céntrica y profunda de Dios. Fíjate, se trata de su verticalidad.
de su integridad, de su congruencia, de su santidad, como dice aquí. A propósito de esta verticalidad emana su eterno amor, atributo sobresaliente de nuestro todopoderoso Dios. Esta experiencia de Jesús en nuestras vidas, similar a la que tuvo Isaías cuando vio al Rey de Reyes. En su caso constituyó su llamado. En nuestro caso también. Ese día la persona de Isaías murió y quedó marcado y transformado. A partir de ese día, no nada más los primeros 8 versículos, los siguientes versículos donde Dios le dice qué es lo que tiene que predicar. Dice, yo seré tu mensajero. ¿Qué les voy a decir? Diles esto. Vuelve a leerlo, hermano. A partir de ese día Isaías entendió la naturaleza de su ministerio a futuro ante el pueblo de Dios, el cual sería, y yo aquí me comienzo a sentir muy identificado a las alturas de mi edad. Él entendió que su vida, su ministerio sería uno de fuego purificador, donde él daría a conocer la vida pura y santa de Dios. Realidad que a su vez, fíjate, separaría y contrastaría la maldad y vanagloria del hombre. Separar la vanagloria del hombre de la perfección y asombrosa gloria de Dios. Un viejo estudio que les di ya hace años, 2, 3, 4, no recuerdo exactamente, les pregunté, ¿cuál es la diferencia entre el 10% de los pastores que se meten con Dios, que perseveran, que sus ministerios impactan y florecen, y el 10% que nunca el 90% que nunca lo logra? ¿Cuál es la diferencia entre el 10%? En muchos casos es menos, es el 1%, y el 90% que no lo logra. Y yo les dije varias cosas. Les dije que son los que se renuevan manteniendo una relación con Dios de encuentro en encuentro, renovados todo el tiempo. También les dije que los que están entre ese 10% o a veces el 1% de los que impactan y triunfan y florecen, aparte, cuentan con una estrategia que el Espíritu Santo les da, pero también revisan, evalúan y ajustan quiénes son. Solicitan evaluaciones formales, consultan, son humildes, piden ayuda. Muchos puntos les puse, les dije, tienen verdaderos amigos con quienes hablar, cuentan con consejeros sabios, tienen una verdadera autoridad espiritual sobre ellos, rinden cuentas, acuden a consejería, ayuda especializada, luchan y aprenden continuamente para mejorar su trabajo, se comprometen con principios de honestidad y transparencia, estudian y leen constantemente, aprenden y buscan mejorar la disciplina en sus vidas, aprenden y buscan a mejorar siempre el difícil arte de la comunicación, el difícil arte de la delegación y supervisión, varias cosas así, sobre todo no rendirse nunca. Se caen, se levantan, una y otra vez. Padre Dios, pongo en tus manos a cada uno de los que permanecieron conectados hasta este último momento, y yo pido que tengan una experiencia, un encuentro nuevo, fresco, mayor. El quebrantamiento, Señor, ha crecido.
se ha aumentado, pero yo declaro que los resultados también serán de verdadero avivamiento y renacimiento. Y no solamente habrá dolor en este tiempo en nuestras vidas, sino que daremos a luz grandes propósitos tuyos. Lo pido en el nombre de Jesús. Pues son las 12:10 y pues vamos a despedirnos. Les mando un abrazo fuerte a todos y vamos a seguir en contacto. Recuerden, el segundo martes de cada mes nos estamos uniendo con Más Vida, con Amigos Más Vida y con la Alianza Vida Abundante. Tengan una bonita semana y qué bueno que el Espíritu de Dios les ayude a dos cosas: a exponerse al trato de Dios y a dejar que Él los exponga. Los quiero mucho. Bendiciones.